Hola amigos y amigas de eSavants, este que ves aquí es el Samsung Galaxy S24 Ultra. Yo lo tengo desde su presentación, calendario en mano, son más de 100 días, le han llegado 4 actualizaciones, he tomado más de 2000 fotos y he pasado muchos días con él. Te voy a hablar en este vídeo desde mi experiencia, no va a ser un análisis al uso, ¿vale? Te voy a contar todo lo que en este plazo he ido sintiendo con él, temas de autonomía, por supuesto de cámaras, de pantalla. Ya te anticipo, para mí la mejor que he probado nunca este dispositivo. Tiene muchísimas cosas buenas, tiene muchos apartados en los que es excelente, pero sobre todo en la pantalla es donde más destaca, sobre todo de cara al S22 o 23 Ultra, que yo también probé, el 22 Ultra, el 23 Ultra, lo he tenido por aquí, y bueno, pues te voy a contar al final toda mi experiencia con él tras estos 3 meses. Y aunque por supuesto, como siempre, te voy a contar cosas malas, comenzamos hablando de este tema de la pantalla, porque a nivel de mi experiencia, tras 3 meses, te puedo aportar que llevo todo el tiempo con él así como lo ves, a pelo, sin ningún tipo de protector de pantalla ni tampoco de funda. Hubo una semanita que le tuve puesto funda, pero luego dije, oye, luego lo más interesante a la hora de traeros mi día a día con él es contaros también cómo ha resistido, ¿no? Porque al final la pantalla de este dispositivo no solo destaca a nivel de color, de definición, por la resolución que tiene, etcétera, etcétera, y por el antirreflectante, algo muy importante que le han metido a esta nueva generación, sino también por la durabilidad que tiene. Nos encontramos con la protección Gorilla Glass Armor. Esto hace que sea teóricamente la pantalla más bien protegida que nos encontramos en cualquier serie de Samsung. Y mirad, yo sé que así no lo vais a notar mucho, os pondré un plano más en detalle para que veáis cuáles son los rayones que ha tenido en todo este tiempo sin, insisto, haberle puesto protector de pantalla, porque de esa manera perdemos un poco el hecho de que sea antirreflectante, ¿no? Y en todo este tiempo sí que es cierto que hay unas pequeñas rayaduras en la parte de arriba muy leves, muy leves, y luego sí que unas pequeñas manchitas, ¿vale? Que aparecieron, pero muy pequeñitas en el borde izquierdo, manchitas a nivel de desgaste, ¿vale? Pero esto me apareció al muy poquito de tenerlo. De hecho, yo digo, ostras, esto va a ser algo que va a aparecer por toda la pantalla, pero tuvo que ser en algún momento en el que no tuve cuidado, porque, bueno, al final he estado teniendo cierto relativo cuidado, ¿no? A la hora de tenerlo, pero que le daría con unas llaves o que son, es algo muy poco evidente, o sea, no se nota, pero es el control de daños que os puedo comentar, ¿no? Y que estáis viendo directamente. Es mínimo y la verdad que esto me ha sorprendido mucho. Normalmente cuando llevo un dispositivo sin protección, a la semana, por mucho cuidado que tenga, a la semana y media, empieza a rayarse. Pero aquí, pues como os digo, al final una de las cosas más interesantes era probar cómo resistía, y tras 3 meses yo aquí le puedo dar la excelencia al sobresaliente. Es el dispositivo que menos he notado que haya sufrido daño sin tener ese protector de pantalla puesto. Y precisamente no se lo he puesto porque, como os decía, tiene una tecnología antirreflectante, algo que se nota mucho y que realmente yo os decía al principio de tenerlo. Os he traído muchos contenidos sobre él, que no sabía por qué al final Samsung había metido tanta caña al tema de la inteligencia artificial, de la que ahora os voy a hablar de cómo la he acabado usando y si realmente la he acabado usando, si la veo útil, etcétera, y no alabaron tanto, no sacaron tanto pecho del hecho de tener una pantalla que prácticamente no tiene reflejos, que comparado con otro móvil yo lo noto mucho, porque al final normalmente tengo 2 dispositivos, 3 dispositivos. De hecho, ya os he comentado en muchas ocasiones que si durante todo este tiempo, al igual que os digo que este dispositivo lo he tenido durante 100 días en mi uso diario, pues ha habido o he estado también complementándolo con otros, ¿no? Para traer análisis en profundidad de ellos. Pero es eso, pones uno al lado del otro y no te estoy hablando de un Poco X6 Pro de 350 euros o de 300 euros, te estoy hablando del propio S23 Ultra, del que te traje una comparativa. Te hablo del Xiaomi 14 Ultra, del 14, de otros muchos móviles, incluso el S24, ¿vale? Que no tiene esta tecnología, y darte cuenta, sobre todo en condiciones donde hay mucha luz, mucho sol, de cómo la diferencia que hay en cómo percibes los colores de la pantalla, en cómo recibes los negros de la pantalla, por el hecho de tener un antirreflectante o no. Es que es brutal la diferencia, y muchos me preguntabais, oye, tengo el S23 Ultra, ¿merece la pena cambiarse el S24 Ultra? En cuanto a cámaras, yo diría que no. En cuanto a rendimiento, yo diría que no, sobre todo teniendo en cuenta la diferencia de precio que tenemos que pagar. Pero si nos vamos a la parte de la pantalla y esta tecnología que le han metido, es por lo único que yo diría que sí merece la pena dar el salto, porque se nota mucho la diferencia
y el feeling que da, tenemos un panel que al final es Dynamic AMOLED 2X de 6,8 pulgadas de 1440 x 3120 píxeles, y además el hecho del pico de nits máximo de 2600 que se activa sobre todo en HDR hace que esta pantalla sea brutal. Es la mejor que yo he probado sin ningún tipo de duda, y mirad que esto os lo digo después de haber estado en febrero, creo que estuve con él durante unos días con el Honor Magic 6 Pro, ¿vale? Un dispositivo que según DxOMark y otros benchmark, bueno, yo creo que mayoritariamente decían que tenía la mejor pantalla del mundo, pero este no es solo por el antirreflectante, por la buena resolución. Al final Samsung es la líder haciendo pantallas. Yo creo que nada más que el hecho de la pantalla merece la pena el que hayan traído esta nueva generación, que muchas personas al final veían que no era tan necesaria porque parecía a priori que no tenía tantos cambios. Bueno, y algo que no he comentado en sí en la review es esto, ¿vale? Normalmente esta pantalla sí que es cierto que se le queda como más fácilmente las huellas, y esto hace que sí que es cierto que, vale, no molesta cuando la tenemos encendida y tal, pero cuando la tenemos apagada da una sensación de que está sucia, muy sucia, ¿eh? No es cosa de las huellas, que yo tenga ahora mismo las manos más sucias, no, o sea, es que es un continuo, y sí noto que es un imán para las huellas, más al menos que otras tecnologías de pantalla. Esto os lo quiero comentar porque creo que puede ser algo que con el tiempo algunos usuarios reporten, y no sé, quizás muchos tengáis la misma sensación que tengo yo, una muy buena pantalla, ya os digo que me encanta, pero es eso, noto como que le quedan mucho más fácilmente las huellas. Bueno, y déjame 20 segundos para decirte simplemente que más del 90% de los dispositivos que traigo por aquí para analizar en profundidad o para comparar los compro directamente gracias a los ingresos publicitarios que tiene el canal. Por lo tanto, si quieres apoyar a la libertad y a la independencia que tengo para hacer este tipo de contenido, algo tan sencillo para ti y también gratuito como suscribirte y darle a la campanita sería maravilloso. Y además te dejo abajo en el link, en la descripción y en el primer comentario, a este dispositivo para que lo compres, y a través de la afiliación, bueno, pues también al final son ingresos que me permiten tener la libertad para traer este tipo de contenido. Además, y aquí vamos entrando poco a poco en la parte del software, la pantalla fue una de las grandes protagonistas en las primeras semanas tras su lanzamiento, porque nos encontramos como en la parte de ajustes, cuando lo ponemos en modo normal y lo poníamos en modo vívido más saturado, no había prácticamente diferencia. Aquí tardó en llegar bastante una actualización de software. De hecho, nada más salir al mercado se suponía que el siguiente jueves, y así lo anunció Samsung España, no os estoy hablando siquiera de Corea, que normalmente salen unos días antes la actualización, lo anunció el jueves, vamos a sacar actualización. No vino tampoco la semana siguiente, porque claro, lo que intentaron es sacar una pantalla que habían traído con un equilibrio de color mucho más neutro, pues querían contentar a los fanacérrimos de Samsung metiéndole una gama mucho más vívida, ¿no? Esto lo corrigieron en la siguiente actualización, que acabó llegándole como 3 semanas después, y bueno, a día de hoy tenemos los dos modos diferenciados. Yo en lo personal lo llevo en el natural y alabo el hecho de que Samsung haya dado el paso a quitar tanta saturación a las pantallas. Yo que creo contenido, que al final hago mucho vídeo, que hago también mucha foto, era evidente que las pantallas de Samsung normalmente andaban bastante saturadas, no era seña de identidad, a mucha gente le gustaba, pero yo que al final voy cambiando entre diferentes móviles y que, bueno, pues miro el tema del color y tal, a la hora de hacer un vídeo, lo que yo veo como idóneo es tenerlo lo más equilibrado posible, lo más fiel a la realidad, ¿no? Entre comillas. Y esta decisión, además de la pantalla, se la han llevado, y entramos un poquito en la parte de cámaras, a cómo procesa las fotografías y cómo procesa los vídeos. Si tienes idea más o menos de Samsung o vienes más o menos de Samsung, sabrás que una de las grandes críticas era de siempre que hace colores o tiene unos colores bastante más saturados que el resto de dispositivos. Los azules, muy intensos, los verdes, muy intensos, y aquí han revertido esta tendencia. Ahora ya no se ve tanto así, de hecho los colores no solo son menos saturados, lo cual me gusta, tenemos unas fotografías más fieles a la realidad, con bastante más profundidad, bastante más contraste, me gusta más el look and feel que al final da, aunque luego podemos entrar en los modos de esperrao y tal, y tener la
la imagen lo más natural, sin procesar, por así decirlo, posible, pero sobre todo en el vídeo, que es más difícil de tocar rápidamente, se nota. Además que le han subido un poco los Kelvin, que es la temperatura de color, y los tonos que nos dan en general son algo más cálidos, suben bastante lo que son los negros, que esto no me acaba del todo de gustar. Ya os comentaba y os hice un análisis en profundidad de nada más de este tema de las cámaras, que además creo que dura, si no recuerdo mal, más de 20 minutos, lo tenéis en YouTube, y aunque os voy a comentar aquí algunas cositas importantes, como temas de zoom, que es otra de las grandes polémicas que ha traído este Galaxy S24 Ultra. Si quieres saber más sobre todo el tema de cámaras, cómo se comportan las diferentes ópticas, los detalles a nivel de vídeo y tal, tienes otro vídeo que complementa, ¿vale? Que básicamente hice hace una semana para que no se extendiera esta experiencia de uso tras más de 100 días, pues tanto tiempo. Y algo que creedme que para mí es esencial, al final la cámara de este dispositivo la he usado en mi día a día para grabar mucho contenido de los dispositivos que iba revisando e iba haciendo comparativas en este canal. Al final la seguridad de tener una cámara, ¿no?, que graba en esta resolución y que graba también, a mí sinceramente me facilita mucho la vida, y el hecho de acabar ya la experiencia con este dispositivo a mí me da mucha pena, porque realmente era muy útil el tener aquí una cámara tan perfecta en este sentido para grabación de contenido. Pero a comentarte este tema de que tenemos el HP2, ¿no?, sensor principal, quitando este tema del procesamiento de la imagen que te acabo de comentar. Tenemos el sensor principal HP2, un sensor de 200 megapíxeles que es el mismo que incorporaba el modelo anterior. La diferencia, el tema del procesamiento que acaba dando, porque al final es el mismo sensor y poca diferencia va a haber en este sentido. Donde más se nota no es tanto en el gran angular, que tenemos al final un sensor que es Sony, estáis viendo ahí algunas de las imágenes, Sony IMX564, que realmente para mí es el gran pinchazo de este dispositivo a nivel de cámaras, y no solo de este S24 Ultra. He probado iPhone, el iPhone 15, el último que está en el mercado, y realmente le pasa lo mismo. Al Xiaomi 14 Ultra le pasa exactamente lo mismo. Los dispositivos a día de hoy, que incluso cuestan 1.400, 1.300, aunque este ya se puede encontrar algo más barato, en torno a los 1.000 euros, se puede encontrar fácilmente en algunas tiendas, y irá bajando el precio conforme vaya pasando el tiempo, pero a todos les pasa que en el gran angular pinchan, no tienen tanta calidad. Os hablo sobre todo de manera nocturna, que seguramente os habré puesto ahí alguna anotación, porque empiezo a decir esto, que me pasó también en el análisis de cámara, y bueno, pues de día se comporta perfectamente, de hecho hace muy buena estabilización, está muy bien, pero de noche es un sensor que no es que sea inutilizable, pero sobre todo en vídeo, que no hay ningún procesamiento ni ninguna corrección, se nota mucho la diferencia. Y el gran elefante dentro de la habitación es el tema de este nuevo zoom que le han metido. Antes teníamos en el S22 y en el S23 Ultra un zoom por 10 óptico, y ahora lo han reducido, bueno, entre comillas no, lo han reducido a por 5, ¿vale? No quiere decir que no podemos hacer un por 10, de hecho nos lo permite tanto en vídeo como también en fotografía, pero va a ser híbrido, va a ser un recorte del zoom que tenemos de por 5. ¿Y es buena decisión o no la que ha tomado aquí Samsung? Pues os diré que depende, porque si vamos a hacer un por 100, que yo creo que es algo que más allá de nada más tener el dispositivo recién comprado, hacerle una foto a la luna, un avión que está pasando o algo así, no vamos a usar un por 100, es bastante poco usable por la calidad de imagen al final que nos da, aunque lo hace bien, lo estamos viendo ahí comparado con un Magic 6 Pro, que también tiene esta posibilidad. Lo cierto es que en por 5 y en el propio por 10, el hecho de que le hayan metido el por 5 hace que el sensor sea más estable, ¿vale? Tanto para hacer vídeo como también para hacer fotografía, cuesta menos y de esa manera se mueve menos, y la calidad también es mayor, sobre todo a nivel por 5 y por 10. ¿Por qué es menor en el por 100? Bueno, pues no sé exactamente por qué, se supone que es al final porque era un sensor el que traía por 10, que a base de las ópticas y el poco espacio que tenemos al final en este dispositivo, pues deformaba un poquito más. Pero si bien es verdad que, como os decía, en el por 100 se comportaba mejor el S23 Ultra, en el por 10 y en el por 5... al final ganamos más calidad, que yo creo que son medidas focales o zoom que vamos a usar más en el día a día. Si vamos a hacer zoom, vamos a hacer fotografía incluso nocturna, más a nivel de calle, más a nivel del día a día, ¿no? Que yo creo que al final es lo más interesante. De poco sirve llevar, o que una marca te diga, mira, tienes un por 120, tienes un por 150, si luego en tu día a día, llevado a la vida práctica, a menos de que
hagas ciertas fotografías que no se me ocurren, o seas fotógrafo de eventos deportivos, que estás en un lado del estadio pero con un móvil, no lo sé, es que no tiene mucho sentido realmente. Creo que la decisión que han tomado aquí es buena si hemos ganado en cierta calidad y también en estabilización, que era importante, y en luminosidad también, que estáis viendo ahí algunas fotografías, os lo comentaba en el análisis de las cámaras en específico, hechas, por ejemplo, en Semana Santa, donde me gusta mucho normalmente el probar las cámaras desde dispositivo, porque son condiciones más oscuras, diferentes colores, etcétera, etcétera, y veis cómo realmente con este zoom se comporta bastante bien. Algo más a destacar, y ya acabo con el tema de las cámaras. El tema de la cámara selfie graba vídeo muy bien, yo lo he usado bastante, sobre todo si lo ponemos en el modo Pro, que podamos controlar la velocidad de exposición y el ISO, podemos ganar bastante calidad. Tenemos la capacidad de grabar en 4K y hasta 60 fotogramas por segundo. En la parte trasera, con el sensor principal y en el x5, podemos grabar hasta en 8K y 30 fotogramas por segundo en estas dos ópticas. Y lo poco que pondría como malo es el hecho de las transiciones, ¿vale? Que hace que quizás podría mejorar un poquito. Cuando estamos grabando, el ir pasando entre las diferentes ópticas podría ser un poquito más suave, más smooth, ¿no? Pero bueno, quitando esto, yo creo que al final el cuerpo de cámara que tiene este dispositivo y todas las implicaciones a este nuevo modo de color, etcétera, etcétera, está bastante bien. Pero ¿dónde hay que tirar de la oreja a esta marca, no? Y una de las cosas que menos me ha gustado y que realmente yo creo que más entre las cuerdas le han puesto al principio. Os comentaba el tema de la pantalla, de la actualización que no le llegaba al principio. Fue bastante vergonzoso ver como una marca o una empresa como Samsung, que siempre ha funcionado muy bien a nivel de actualizaciones, tardaba tanto tiempo en actualizar. A día de hoy estamos 3 meses después de que haya salido prácticamente justos al mercado este dispositivo. Ya le han llegado 4 actualizaciones, ¿vale? Se ha ido actualizando periódicamente. Después de la primera que le llegó, pues unas 3 semanas después, debería haber llegado bastante antes, se pasó unos días y se volvió a actualizar. Y luego a finales de febrero le llegó otra, principios de marzo otra, y a finales de marzo le ha llegado una última, que de hecho ha sido como las disculpas, por así decirlo, de Samsung, corrigiendo algunas pequeñas cositas, pero este dispositivo realmente no tenía graves errores, ¿no? En su lanzamiento. Era más tema de lo del color y tal. Pero a nivel de disculpa, porque de hecho a finales de marzo metieron ya el parche de actualización, o de seguridad, mejor dicho, de Android de abril, que seguramente Samsung hablaría o le pediría a Google que se los adelantara. Y bueno, pues antes de que estuviera disponible para los desarrolladores, Samsung ya lo estaba metiendo aquí. Y de ese modo ya tenemos una frecuencia de actualización mensual, ¿no? Que es lo que cabría esperar al final de un dispositivo de este precio. Pero desde luego el tirón de oreja esas primeras semanas, que desde luego fueron bastante desconcertantes, porque todos los que lo teníamos no sabíamos absolutamente nada de cuándo iba a llegar esa actualización, que estaba programada en principio para 4 días después de que saliera al mercado. Y ahora te hablo de uno de los puntos que más contradicciones me provocan. Os hablo del diseño y de la ergonomía. Contradicciones porque en diseño me encanta la pantalla que tenemos ahora sin ningún tipo de curva. Ya te decía que la pantalla para mí es lo mejor que tiene este dispositivo, por lo menos la gran mejora que tiene y el gran sobresaliente que tiene por encima del mercado, pero es bonito, me encanta a nivel de diseño. En cuanto a la ergonomía, quizás no es el dispositivo más cómodo que he probado. ¿Por qué? En peso no varía mucho de la generación anterior, pero sí que es cierto que el hecho de que tenga las esquinas completamente rectas con esta angulación, estéticamente es muy bonito, pero a mí hay veces que me ha hecho pensar que era hasta cierto punto peligroso. Peligroso en el sentido en el que muchas veces estás en la cama con él así, y con este móvil tienes que tener cuidado, porque realmente al tener los cantos tan... O sea, te da el golpe y realmente te duele, ¿vale? Yo creo que Samsung debería tener en cuenta para la próxima generación esto y quizás redondear un poco los cantos. Queda muy bonito en cuanto a diseño. Con una funda se quita este problema, ¿no? También es cierto. Pero yo, como lo he llevado todo el rato a pelo, realmente me he dado cuenta de eso, ¿no? Y sobre todo en ciertos agarres, bueno, pues sí que es cierto que cuando lo coges más así, pues este pico te acaba dando. Ya os digo, en diseño me parece un 11, no un 10, me encanta, pero yo creo que el hecho de que los bordes estén aquí tan angulados podría ser mejorable. Se puede solucionar con una funda, ¿no? Sí que es cierto, os tengo que comentar que a nivel también de diseño y que de acabado, este dispositivo no tiene ese problema con el que salieron los iPhone, ¿no? Que los iPhone 15,
Pro y Pro Max, si no me equivoco, tenían los acabados, los bordes en titanio, una tendencia que ya hemos visto en varios dispositivos del mercado, que Samsung ya exploró hace un par de años en el Samsung Galaxy Watch 5 Pro, que tenía el acabado en titanio, y ese iPhone que os comentaba, bueno, pues al principio salieron muchos vídeos, que ya, bueno, se ha acostumbrado y tal, pero que tenían como muchas manchas y tal, ¿no? Los bordes. Este Samsung Galaxy S24 Ultra, la verdad es que en este sentido, ya os digo, lo he tenido sin funda y ha envejecido bastante bien, tampoco ha pasado mucho tiempo, pero sí que en este mismo tiempo los iPhone estaban reportando problemas de manchas, de muchos arañazos. Este no, este está fenomenal, tanto por la parte de atrás como de delante, o sea, en este sentido, chapó. Y bueno, ya que os hablo de diseño, os hablo del pen, ¿vale? A modo casi circunstancial, porque esto va a depender mucho de ti. Lo he usado, sí, bastante más de lo que creerías, porque básicamente muchas veces me gusta tomar notas en la parte, o sea, nada más abrirlo, ¿vale? Se nos pone, cuando quitamos el pen, se nos abre aquí la parte de notas del dispositivo y podemos tomar cosas como la lista de la compra, muchas veces un guión rápido, algunas ideas que se me van ocurriendo, y la verdad es que lo he usado más de lo que en principio yo creía y más de lo que en principio tú creías, pero vamos, esto va también muy al final de tu uso, y también lo he usado para la parte, por ejemplo, de inteligencia artificial, de seleccionar los sujetos, ¿vale? Cuando estamos haciendo diferentes ediciones, o incluso en la parte de CapCut para, esto no es de Samsung, esto es una aplicación propia que puedes descargar de Google Play, pero muchas veces para elementos que son más pequeñitos, ¿vale? Es más ágil el hecho de tocarlo con la punta fina que tiene el pen y no con directamente los dedos, ¿no? Que no es que tenga yo unas yemas de los dedos demasiado grandes, pero sí que es cierto que es todo como más ágil, ¿no? Me he acostumbrado a este flujo de trabajo, por así decirlo. ¿Y qué os cuento sobre el rendimiento? Bueno, como veis ahí, más de 1.800.000 puntos de Antutu. Ya te hice también, al poco de tenerlo, una review sobre el rendimiento del dispositivo. Es estable, va muy bien a nivel del día a día, y las aplicaciones que al final vamos a estar utilizando, yo le meto mucha caña, como más o menos entenderás, y lo he usado muchísimo, muchísimo para editar, ¿vale? Diferentes vídeos, contenidos con bastantes superposiciones, necesitando exportar, etcétera, etcétera, y va extraordinariamente bien. Además podemos meterle un disco duro a través del puerto USB-C y sacar, por ejemplo, vídeos de muchos gigas que tengamos para directamente transferírnoslo al ordenador y editarlo. Al final, como os decía, más del 80% de los contenidos que has estado viendo de dispositivos y tal que iba probando los he grabado directamente con él, ¿no? Entonces lo he estado usando mucho como herramienta de trabajo, y el flujo que tenemos en todo el sistema One UI 6.1 sobre Android 14, aunque es importante recordar que Samsung nos promete con este dispositivo y con la serie S24 7 años de actualizaciones. No sé exactamente cuántas de sistema, creo que son 4 o 5 de sistema y luego el resto parches de seguridad de Android. O sea, tenemos un dispositivo en este sentido bastante sólido a nivel de sistema, y que sobre todo si tenemos idea de comprarlo para que nos dure muchos años, no digo 7, que es bastante, dentro de 7 años obviamente el hardware estará bastante más avanzado y el software también, ¿no? Pero aunque lo quieras mantener 5, o sea, es un dispositivo que vas a tener rendimiento de sobra. Además, interesante, tenemos también la última tecnología en cuanto a lectura y escritura, tanto de RAM como también de ROM, LPDDR5X y UFS 4.0. Este dispositivo, por cierto, es el de 512 GB de almacenamiento interno. Jugando juegos, por supuesto, de alta capacidad gráfica. Bueno, te hablaba más en ese vídeo que tengo específicamente de rendimiento, pero bueno, estáis viendo ahí algunas capturas del Fortnite y tal. Se comporta sin problema, en este sentido, ningún tipo de punto que yo pueda criticar, más allá de uno que me ha molestado especialmente, que creo que es un bug y que no están corrigiendo. Yo ya lo he reportado y a ver si lo hacen pronto. Me pasa que en las últimas semanas he ido mucho a correr con él, y resulta que cuando entro en una aplicación, por ejemplo Spotify o WhatsApp, incluso me ha pasado, se le da la vuelta a la pantalla, supongo que porque va detectando movimiento, y luego no le puedo girar, ¿vale? Se pone como en horizontal, puedo bloquearlo, puedo bloquear la rotación de pantalla, esto lo puedo hacer, pero sinceramente me gusta poder tener que, haciendo el giro, normalmente en mi día a día se gire la pantalla, pero aquí la cosa es que se bloquea, y es que no lo pongo en ningún momento en horizontal. Con el movimiento se pone en horizontal y tienes que cerrar la aplicación y luego ponerla de nuevo. Entiendo que esto es un bug, entiendo que esto se puede corregir, insisto, ya lo he reportado, y bueno, pues aquí te cuento mi experiencia, y esto, aunque es algo muy personal, si vas a correr seguramente
y lo tengas tú también lo has notado. Vale, ya realmente entramos en la recta final de este análisis y no sabía exactamente, al igual que me pasaba con el Pen, dónde meter lo de la inteligencia artificial. Ha sido el gran caballo de batalla de este dispositivo y ya te digo que no lo he acabado usando tanto, aunque sí que lo he usado más de lo que creía, porque creía que no lo voy a usar nada. ¿Para qué lo he usado? Principalmente para la traducción de contenido en chino. Esto es un poco... a ver, no sé cómo definirlo, pero básicamente que Samsung no tenía previsto que fuera así, ¿no? Pero digamos como en sí no tiene traductor este dispositivo. Entonces, yo, como tengo dos SIM, me hago una llamada a otro móvil, pongo el traductor instantáneo y de esa manera prácticamente tenía un intérprete de lo que estaba diciendo, esto me pasó hace como 2 meses o así, de lo que iban diciendo en la presentación del Xiaomi 14 Ultra, ¿no? Que lo iban comentando en China y me iba enterando perfectamente. Yo no lo he usado para hacer llamadas, pero básicamente porque si eres un empresario o eres una persona que trabaja en una gran corporación, pues normalmente te vas a estar viajando en más sitios, ¿no? Yo al final viajo lo que viajo y no me encuentro con la cosa de tener que llamar a un sitio y de no entender a otra persona que está hablando al otro lado de la línea que está en chino. Yo entiendo que para una aplicación en muchas ocasiones puede estar bien, pero yo lo he usado para esto. Luego lo he usado también en el tema de la grabación de notas, que lo transcriba. Lo he usado también en el tema del teclado, aquí sí súper útil porque sí hablo muchas veces con personas que están en China y tal y me comunico con ellos en inglés y aunque sé inglés y hablo inglés, normalmente es más fácil directamente pues estar hablando en español y el hecho de que te vaya traduciendo directamente el teclado, ¿vale? A su idioma es muy chulo. Luego la parte de edición de foto, pues os hablaba del retoque mágico que tiene también en el análisis que os hice en profundidad de este dispositivo. Pero bueno, más allá de esto, aunque son temas útiles, tampoco es tan revolucionario como, ya os digo, por ejemplo, en mi día a día he notado mucho más el tema de la pantalla. Vale, y batería, y por suerte o por desgracia, es breve lo que te tengo que contar. 5000 mAh, dura más de un día, creo que la optimización que tiene es bastante buena, se nota cómo han pulido todo en One UI para hacer que la batería de este dispositivo dure mucho, yo le he metido mucha caña, la verdad es que va muy bien. La gran decepción es el hecho de que no hay ninguna novedad respecto a la potencia de carga. Tenemos 45 vatios, que a mí se me hace lento, o sea, no me acostumbro, y mirad que llevo 3 meses, no me acostumbro el hecho de cargar el dispositivo del 1 al 100% en 1 hora y 10, siendo optimista, es mucho tiempo, a mí se me hace mucho tiempo. Luego tenemos 15 vatios de carga inalámbrica y 4,5 de carga inalámbrica inversa para cargar, por ejemplo, el reloj, unos auriculares, otro móvil que tenga también carga inalámbrica. Por lo demás es un dispositivo que, por supuesto, tiene 5G, Dual SIM, SIM virtual y algunas otras características realmente top, ¿no? Pero lo más importante creo que te lo he podido condensar, aunque ha sido largo, lo sé, pero en esta review, ¿no? En esta experiencia. Si tú lo tienes, como te decía, te agradecería muchísimo que dejaras aquí abajo tu experiencia para que de esa manera fuera todavía más útil el vídeo para la comunidad. Si tienes cualquier pregunta, lo mismo aquí abajo, porque o lo leo yo, que estoy leyendo normalmente todos los comentarios, o otro usuario seguramente te pueda ayudar de cualquier duda que tengas. Y por supuesto, no te olvides, como siempre, de dar me gusta a este vídeo para ayudar a que llegue a más personas. Un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.